La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Era una cita clave que podía ser decisiva. Eso nos señalaban los analistas por la distancia mínima que separa a Joe Biden y a Donald Trump en las encuestas. Todavía no sabemos qué ha ocurrido con esta, pero hay otra distancia también mínima, de solo 3 años de diferencia entre uno y otro, que en el debate de esta noche parece haberse acrecentado. Y la noticia a esta hora es que los demócratas han entrado en pánico y algunas voces piden un cambio urgente. We got it down to $35, dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Es lo fundamental de lo que hemos visto en el primer debate entre candidatos de Estados Unidos. Un presidente Biden que mostró dificultades en algunos momentos para conectar su propio discurso y que se perdió en él en varios momentos. Vamos a Atlanta, donde se ha celebrado ese debate. Enviada especial Sara Canals, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Sara, ahora entraremos en el contenido de ese debate, pero el primer resultado parece el de un hombre que tiene 78 años y que sale reforzado frente a otro de 81, porque la imagen de Biden ha despertado tal preocupación como para que en Estados Unidos algunas informaciones apunten ya a fuentes demócratas que se plantean ir a la Casa Blanca a pedirle a Biden que renuncie, que deje paso en un volantazo casi de última hora. Sí, así es, una preocupación que están destacando muchos medios y que podemos ver también en las reacciones de analistas o de simpatizantes demócratas que hablan de abismo y de desesperación. Lo explicaba hace unos minutos el analista jefe de política de la CNN, John King, y lo escuchamos. A wide and a very aggressive panic in the Democratic Party. Hay un profundo pánico dentro del Partido Demócrata y hay conversaciones sobre qué se puede hacer al respecto, argumentaba. Pero por otro lado, algunas figuras del partido han salido públicamente a defenderlo, empezando por la vicepresidenta Kamala Harris, que visiblemente alterada en una entrevista en la CNN ha destacado lo siguiente. So I'm not going to spend all night with you talking about the last 90 minutes. Que no piensa pasarse la noche hablando sobre los últimos 90 minutos mientras lleva 3 años observando codo con codo cómo trabaja el presidente Biden. De un lado esos silencios, esos balbuceos de Biden, que ha mejorado un poco a medida que avanzaba el debate, pero del otro, Sara, lo que oponía a Trump era una serie de mentiras. Ha llegado a hablar de abortos a las 8 y hasta los 9 meses con los niños ya nacidos. Sí, si analizamos las formas, el expresidente Trump ha estado más moderado de lo que nos tiene acostumbrados, pero en cuanto al fondo hemos vuelto a escuchar una retahíla de mentiras. Ha dicho, entre otras, que con él de presidente no habría guerras, le ha quitado hierro al asalto al Capitolio o ha alardeado de que con la economía durante su mandato fue la mejor de la historia de Estados Unidos. We have the greatest economy in the history of our country. We have never done so well. Precisamente la economía y la inmigración han sido sus temas estrella y los ha usado además como carta para evadir preguntas, algo que ha hecho constantemente. Aquí, por ejemplo, decía que Joe Biden solo ha creado empleos para migrantes ilegales. El presidente, por su parte, ha intentado sacar pecho defendiendo el acceso al aborto o impuestos para multimillonarios, y en cuanto a si Trump aceptaría o no el resultado de las siguientes elecciones. And I tell you what, I doubt whether you'll accept it because you're such a whiner. The idea if you lose again, you accept anything, you can't stand Biden the ha dicho loss. que lo duda porque Trump es un quejica que no sabe perder. En el abierto ampliamos todo esto y analizamos qué puede venir a partir de ahora, sobre todo en el Partido Demócrata. Sara, hasta ahora. Hasta ahora, aquí seguimos. Lo cierto es que tenemos muchas cosas que contarles esta mañana, porque también entrada la madrugada, los líderes de la Unión Europea han cerrado el acuerdo para el reparto de altos cargos. No hay sorpresas en los 3 nombres fundamentales, aunque sí ha ocurrido lo que se pretendía evitar. Que era que el enfado de Giorgia Meloni se tradujera en votos en contra, en un Consejo Europeo que hiciera evidentes sus diferencias. Sergio Soto, buenos días. Hola Ángels, buenos días. La primera ministra italiana, uno de los países grandes de la Unión, se ha opuesto a 2 de los 3 nombramientos y con ella el húngaro Orbán. La razón se la contó
contábamos estos días, que no comparten que les hayan apartado de estas negociaciones pactadas por conservadores, socialdemócratas y liberales. Corresponsal en Bruselas, Enrique García Pozo, buenos días. Buenos días. La incógnita no era tanto si salían los 3 nombres, porque el Consejo empezó con los números suficientes para la luz verde, sino hasta dónde llevarían su pulso la primera ministra italiana y el díscolo Orbán. Y el desenlace fue el esperado. Fumata blanca, pero Meloni y Orbán se mantuvieron en su postura inicial y dejaron claro con su voto que no estaban conformes con el acuerdo. Meloni se abstuvo en la votación de von der Leyen, votó no a Costa y no a Kallas. Dopodiché il tema, come ho detto tante volte, non è Ursula von der Leyen. Il tema è quali sono le politiche che El tema no es von der Leyen, sino cuáles son sus políticas, y no hemos tenido respuesta. Me he abstenido por respeto, decía la italiana. Ho detto in Parlamento che non ero d'accordo, ho detto al Consiglio che non ero d'accordo. No tengo una doble cara, lo que digo en el Parlamento italiano lo digo en el Consejo. Tanto von der Leyen como Kallas deberán ahora ser ratificadas por el Parlamento. El acuerdo inicial es ya una realidad, pero con Meloni y Orbán al margen. Enseguida retomamos el resto de cosas, pero hoy es además el inicio de la primera operación salida del verano. Va a empezar a las 3 de la tarde con la previsión de 94 millones de desplazamientos en los próximos 2 meses. Así que para los que salgan hoy hay que prestar atención al tiempo, porque tenemos aviso por tormentas en 7 comunidades, Jordi. Así es, y especial atención justamente en carretera, porque serán de esas tormentas que aparecen de manera casi repentina y van acompañadas de cortinas de agua muy densas que reducen mucho la visibilidad, aparte de rachas muy fuertes de viento, y en algunos casos también irá cayendo granizo. Durante la mañana estas tormentas, como ya pasa ahora mismo, afectarán sobre todo a Andalucía, Extremadura, así como provincias como Ciudad Real y Toledo. A medida que avance la tarde y hasta la próxima noche ya se extenderán al resto de la península, y cuidado a partir de esta madrugada en el nordeste, especialmente en Cataluña. También a lo largo de mañana aquí tendremos las tormentas con mayor severidad. Quedarán más al margen de los chubascos más intensos los archipiélagos, y las temperaturas empezarán a bajar. Lo notaremos sobre todo durante el fin de semana. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Estoy más tranquila, desde luego, aunque es cierto que desconfío muchísimo de todo lo que viene haciendo el Gobierno, que el presidente, con sumo cuidado, respeto, nos ha consultado, ha valorado, pero luego ha tomado una decisión que es muy valiente y sobre todo tan inteligente como es sentar a la Unión Europea para que vea la propia Unión Europea si se cumple o no se cumple los compromisos de despolitizar la justicia. Bueno, parece que algo se mueve en el PP desde hace unos días, cuando la principal opositora a pactar con Sánchez, Isabel Díaz Ayuso, considera ahora inteligente y valiente el pacto. Lo dijo ayer en Antena 3, mientras los dos partidos debatían sobre el alcance del acuerdo del Poder Judicial. El PSOE, lo dijo aquí Bolaños, no cree que el texto le obligue a asumir punto por punto la propuesta de reforma para elegir al Consejo que hagan los vocales del propio Consejo. Les han pedido una y después el Parlamento decide. El PP cree que sí. González Pons. Si no se comparte lo que se ha firmado, haberlo pensado antes. Aunque eso es ahora. Hace unos días, en la misma tarde en la que conocimos el acuerdo, el propio Feijóo no parecía tener tan claro que fuera vinculante. Lo explicó así. Por tanto, pidamos primero a los jueces y magistrados su propuesta, para ser coherentes con el respeto a los mismos, y conocida la propuesta, nos pronunciaremos. La actitud y la posición del Partido Popular, ya le anticipo que será una posición de apoyo. La posición del Partido Socialista le ignoro. Bueno, algo se mueve en el PP y algo intenta que se mueva en la derecha Vox. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya les contamos a lo largo de esta semana que amenaza con romper sus pactos de gobierno con el PP en las comunidades si acepta un reparto de los menores migrantes, como piden, entre otras cosas, Canarias o Ceuta, Canarias, que está desbordada además. En el PP, Mariela, no creen que Vox se vaya a atrever a llevar las cosas hasta ahí, hasta la ruptura. Así es, suceda lo que suceda con la reforma de la ley de extranjería que prepara el Gobierno, el PP resta valor a las amenazas de Vox. Y es que fuentes de la formación de Santiago Abascal amenazaban ayer con romper los gobiernos conjuntos en Castilla y León, Murcia, Aragón y Comunidad Valenciana si el PP acepta la reforma de la ley que el Gobierno está negociando ante la situación de emergencia que vive principalmente Canarias. Nuestro compromiso no es con el Partido Popular, nuestro compromiso es con los españoles que nos han votado para estar en la vicepresidencia, en este caso, de varios gobiernos autonómicos, y nos han votado porque nosotros sí llevamos a cabo una lucha efectiva contra la izquierda y contra todas sus políticas. Los que no están llevando a cabo esa lucha, y que fue una promesa en base a la cual
muchos ciudadanos les han votado, es el Partido Popular. Hablaba así la portavoz de Vox, Pepa Millán. De momento, sobre el reparto de menores migrantes no acompañados, las voces que llegan desde el PP son distintas. Desde el esto provocará un efecto de llamada de la Comunidad de Madrid al asumiremos la ley sin peros de la Junta de Extremadura. Pero en lo que el PP está unido es en no dar ninguna importancia a la amenaza de ruptura de los de Abascal. Recuerdan desde la calle Génova que Vox ha dado muestras de resistencia electoral a nivel nacional, pero que esa tendencia, señalan, no se da a nivel autonómico. Los de Abascal, repiten en el cuartel general popular, no están en condiciones de amenazar al PP. Hasta luego, Mariela. Hasta luego. Sobre la reforma del Poder Judicial, también les adelantamos aquí en la SER el disgusto de Sumar con el hecho de que PP y PSOE cerraran juntos el texto que han presentado para un posible cambio futuro del modelo. Sumar no garantiza su apoyo a esa ley que presentaron los dos grandes partidos. Lo contamos por la mañana, este es Íñigo Errejón unas horas después. A Sumar no se le dan los textos cerrados y esto el Partido Socialista lo tiene que entender por muchos acuerdos que quiera firmar con el Partido Popular. No se nos dan los textos cerrados, así que cuando recibimos un texto, nosotros nos tomamos nuestro tiempo. Lo estudiaremos, decidiremos nuestra posición y la comunicaremos. Y en Cataluña, la noticia que les avanzamos desde primera hora y que tiene que ver con el cambio de posición del PSC allí. Ahora se abre a modificar el reglamento del Parlamento para regular el voto telemático de los diputados que están en el extranjero. Se molestó cuando esos votos sirvieron para constituir la mesa del Parlamento con un presidente de Junts. Ahora lo ve una cuestión clave para la investidura de ella. Radio Barcelona, Laura Pons. Los partidos independentistas, el PSC y los comunes están ultimando la negociación para regular el voto telemático en el Parlamento en una reforma del reglamento que podría aprobarse este mismo verano, incluso antes de un eventual debate de investidura. La reforma pretende habilitar una opción que ya se adoptó la legislatura pasada de manera transitoria para Lluís Puig, pero que el Constitucional acabó anulando hace unas semanas. El PSC recurrió entonces ese voto, pero ahora se abre a aceptarlo con esta modificación reglamentaria. Esto podría garantizar que el voto de los diputados que continúan en el extranjero puedan ser contabilizados, una cuestión clave para la articulación, por ejemplo, de una mayoría de izquierdas, ya que sin el voto del diputado Ruben Wagensberg los números no darían. Los partidos están redactando el texto y buscando el mejor encaje jurídico. También se harán cambios para que la CUP pueda tener grupo propio y no tenga que compartir grupo mixto con la ultraderecha independentista. Y ayer la Fiscalía decidió apoyar que se aplique amnistía a los 12 acusados por terrorismo de los CDR. Dice que no hubo actos que provocaran muertes ni daños graves. Esta ha sido la primera semana de aplicación de la norma y era una de las grandes preguntas, ¿cómo la iban a interpretar los jueces? El balance de momento deja unos 18 beneficiados, aunque hay muchos más pendientes. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y en estos primeros 7 días se ha amnistiado a un 4% de los 486 encausados que podrían beneficiarse. Entre esa veintena de casos, además de los ya sabidos, el exconseller Miquel Buch y del escolta Lluís Escola, también se ha amnistiado a 16 manifestantes que se vieron implicados en varios altercados violentos durante las protestas independentistas, entre ellos la persona que disparó cohetes pirotécnicos al helicóptero de los Mossos. Entre los primeros amnistiados también se encuentra el radical que lanzó petardos y adoquines contra la policía. En su caso se han cancelado los 7 años y medio de cárcel que le habían impuesto. Era de hecho la pena más alta por los disturbios del Procés. Según las fuentes consultadas por ASER, de manera inminente se espera que empiecen a salir resoluciones que beneficien también a los 73 policías procesados. Y la clave, ¿qué pasará con los líderes independentistas? Todos pendientes del Supremo, que en los próximos días tiene previsto pronunciarse sobre la cúpula del Procés. De momento, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han solicitado ya al Supremo que se les aplique la amnistía. Baño, gracias. Un abrazo. En el mapa para entender el mundo, Francia, que hoy cierra campaña para las elecciones del domingo. Il y a aujourd'hui beaucoup de quartiers en France. Y que ayer volvió a tener debate entre candidatos. Uno de los momentos más significativos fue este, cuando el primer ministro Attal habló sobre su homosexualidad y el ultraderechista Bardella le respondió que hay muchos barrios en Francia donde no es bueno nacer judío, homosexual o mujer a causa de las políticas que ustedes hacen y que atraen a migrantes. Esta noche son los últimos actos de campaña para esta primera vuelta y las encuestas vuelven a mostrar que el partido de Le Pen, la ultraderecha, tiene todas las de ganar a menos en esta primera vuelta. Corresponsal en París, Vicenç Batalla, buenos días.
días. Buenos días. Si el presidente Macron pretendía contrarrestar la derrota en las europeas, convocando estas legislativas anticipadas, los sondeos a 2 días de la primera vuelta le contradicen completamente. Uno de los más representativos, a cargo de la radio pública, el diario Le Monde, confirma la robustez del voto al partido ultraderechista de Marine Le Pen y le otorga un 36%, sumando el porcentaje de la escisión en la derecha tradicional. Por su parte, el nuevo Frente Popular de Izquierdas se sitúa en un 29%. Aún así, las encuestas no se atreven a pronosticar exactamente el reparto de escaños para la segunda vuelta y siguen en el aire si Le Pen conseguirá mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Anoche se celebró un segundo debate a 3 entre el primer ministro en funciones, Gabriel Attal, el hipotético primer ministro lepenista, Jordan Bardella, y el líder socialista, Olivier Faure, en representación de la izquierda. Y hasta ahora, como todos los viernes, la opinión de la directora del País, la opinión de Pepa Bueno. Pepa, buenos días. Buenos días, Ángels. Buenos días a todos. Esta semana los periodistas hemos podido pronunciar por fin la palabra pacto. Se renueva el Consejo General del Poder Judicial. Adiós a 5 años de bloqueo e inconstitucional provocados por el PP. Un tiempo en el que los populares han agotado toda la artillería pesada contra el gobierno y contra su presidente, Pedro Sánchez. ¿Cómo justificar entonces un pacto con el maligno, diciendo que uno ha ganado todo lo que reclamaba? No es así, obviamente, solo hay que leer la letra del pacto, pero cuando se ha llegado tan lejos en la descalificación del adversario, hay que justificar con nuevas hipérboles el hecho de sentarse con él a firmar un acuerdo. Lo que está claro es que empieza una nueva etapa en esta legislatura incierta, una etapa en la que la oposición ha reconocido así, de facto y casi un año después, la legitimidad del gobierno que eligió el Congreso español tras las elecciones del 23 de julio. Es un buen cierre de curso político. Desde luego es bueno para el gobierno y para Sánchez, porque el Poder Judicial tendrá por fin pluralidad interna, pero también para el PP y para el liderazgo de Feijóo, como aspirante a presidir un día un gobierno legítimo de este país. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Víctor Lapuente, Josep Ramoneda, Estefanía Molina y José Miguel Contreras. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.